Continuando con la feria, vamos a presentar lo que es el punto financiamiento y medio ambiente. Este punto está integrado por los estudiantes Huanca Gabriel John Kevin, Mamani Flores Ronaldo, Mamani Morales Eric Ariel, de la carrera de Economía de quinto año, a cargo del licenciado Braulio Ramos Menar. Bueno, continuando con la feria, se va a hablar de los acuerdos financieros que existen en favor del medio ambiente. Uno de los acuerdos es el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París, celebrado en París, Francia, el 30 de noviembre y el 11 de diciembre del año 2015, eh, se concluye, ¿no?, con la adopción de la decisión y del Acuerdo de París. Dicho acuerdo se rige a partir del año 2020 y pretende mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados, y así aumentando la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. De la misma manera, se promueve la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Siguiente. Bueno, el Acuerdo de París, existen contribuciones nacionales. ¿Cómo son los compromisos de reducción de emisiones? Eh, También los países deben comunicar cada 5 años el estado, ¿no?, de las contribuciones nacionales, y también cada contribución debe ser más ambiciosa, lo que significa que debe existir una mejora y mejores formas de contribuir a este Acuerdo de París. Siguiente. Los sectores prioritarios están en las costas un 61%, en la salud un 72%, en el agua un 88%, en la agricultura un 91%, en los bosques un 60%, en la biodiversidad un 59%, en la infraestructura un 42% y en el turismo un 29%. Este cuadro también sacado de la fuente de la página de CEPAL. Siguiente. Bueno, en el Acuerdo de París existe también el financiamiento. Ya, se reconoce que la responsabilidad histórica es de los países desarrollados. ¿Ya? Eh, Estos países son los que tienen más compromiso con el medio ambiente. Los países desarrollados también deben proveer apoyo financiero a los países en desarrollo. Mm, También el financiamiento de estos países desarrollados debe ser balanceado entre acciones de adaptación y mitigación. Y por tanto, la meta a alcanzar es un flujo de 100.000 millones de dólares anuales como mínimo a partir del año 2020, que es por tanto, se, se pone en marcha este Acuerdo de París. Siguiente. Bueno, continuando, existen diferentes mecanismos financieros innovadores para el clima. Entre ellos los bonos verdes. Los bonos verdes son títulos de deudas que se emiten para generar capital específicamente para respaldar, no, proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático. El segundo mecanismo es el mercado de carbono. Los mercados de carbono son espacios creados para intercambiar contratos de compra y venta donde una parte paga por la otra. Es decir, una parte paga una cantidad determinada de reducción de emisiones de gases para el efecto invernadero. El tercer mecanismo es sobre impuestos a las emisiones del CO2. Bueno, corresponde a un gravamen impuesto por un gobierno por cada unidad de emisiones de CO2 producidas. El financiamiento climático internacional a nivel global.
Bueno, los flujos globales de financiamiento climático alcanzaron, ¿no?, los 632 billones de dólares en la gestión del 2019-2020. Bueno, esto pues supuso, ¿no?, un aumento de lo que es el 10% con respecto a la gestión anterior. El rastreo de los flujos financieros climáticos y el promedio estimado anual de inversiones climáticas necesarias es el 2050. Es decir, esto contempla una visión, ¿no?, de lo que se necesita reunir cantidades monetarias a la gestión 2050. Se ha analizado y agregado fuentes de datos, escenarios que exploran, ¿no?, las necesidades del financiamiento climático para los sistemas energéticos, los edificios, la industria, el transporte y otras soluciones de mitigación y adaptación, lo cual tiene una meta para cumplir con los objetivos climáticos en el 2030. Como se puede ver en la imagen, se propone alcanzar al menos un 454%, es decir, alcanzar los 4.13 trillones de dólares. El descenso del financiamiento climático en el 2020. Hubo un descenso del financiamiento climático, ¿no?, lo que es respecto a la gestión de 2020. Y esto se debe a la causa que todos ya conocemos, la cual es el COVID. Bueno, nos dice que de acuerdo a un reporte sobre las reseñas sobre el financiamiento para el clima en América Latina, la principal fuente de financiamiento entre países desarrollados y de bajo y promedio de desarrollo, pues hubo un descenso, ¿no?, de lo que es el financiamiento al medio ambiente para de alguna manera mitigar lo que son los cambios climáticos, ¿no? Bueno, el financiamiento internacional en América Latina. Hablando respecto a América Latina, la principal fuente de financiamiento en esta región es la de Fondo de Tecnología Limpio, que este fondo pues a la región dota un total de 947 millones de dólares, lo cual contempla para la región 29 proyectos que deben ser trabajados con ese financiamiento. Y bueno, en segundo lugar se encuentra el Fondo para la Amazonía, que ha financiado más de 102 proyectos en Brasil, con lo que es los incendios forestales para mitigar esos aspectos, ¿no? Bueno, continuando, vamos a mostrar un gráfico donde se encuentran los 10 países, ¿no?, que reciben más dinero de estos fondos para aplicarlos a sus necesidades. Principalmente tenemos a Brasil como primer lugar que recibe más fondos, seguido de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú. Ahí está nuestro país, Bolivia, ocupando el séptimo lugar. Honduras, Paraguay y El Salvador estos son una lista de los 10 países que reciben más monto en unidades monetarias para el cambio climático. Continuando con la exposición, vamos a tocar el punto financiamiento nacional y sectorial en Bolivia. Bueno, se podría decir que el financiamiento institucional se establece a través de la Ley 300 del artículo 57, el cual constituye el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, bajo la dependencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, APMT.
Bueno, se podría decir que dicho fondo tiene como función principal la de canalizar, administrar y asignar de manera eficiente, transparente, oportuna y sostenibles recursos financieros de apoyo a la realización de los planes, diferentes proyectos, programas, iniciativas, acciones y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y del mecanismo conjunto de mitigación y adaptación, ¿no? Bueno, se podría decir que la primera experiencia que se tuvo, ¿no? De movilizar los recursos para el financiamiento climático fue dada a través de los recursos provenientes de fideicomisos al Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y Banco Central de Bolivia, que según informe sectorial de medio ambiente, se podría decir que esta contó con una contraparte, ¿no? De financiamiento de Dinamarca, el cual transfirió al Fondo Plurinacional de Madre Tierra alrededor de 10 millones de bolivianos para confinanciar lo que es las iniciativas, los programas, diferentes proyectos adscritos a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra mediante la suscripción de convenios. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, se podría decir que en el sector de agua se diferencian, ¿no? Lo que son los tres tipos de inversión. Una es lo que es relacionadas a riego, la otra es manejo integral de cuencas y recursos hídricos y las de saneamiento básico y agua potable. Bueno, se podría decir que en la parte de riego alcanzaron, ¿no? Lo que es en el periodo 2016 a 2019 un monto de 3.155 millones de bolivianos. Así también como para financiar el saneamiento básico, las inversiones alcanzaron a 4.600 millones de bolivianos. Bueno, se podría decir que finalmente, ¿no? Las inversiones en el manejo integral de cuencas y recursos hídricos habrían alcanzado, ¿no? Lo que es un monto de 359 millones de bolivianos. Estas, lo que son el monto, ¿no? Las fuentes de financiamiento, se podría decir que, bueno, los mecanismos, ¿no? Que se utilizaron fueron recursos del Tesoro General de la Nación, del TGN, como también de préstamos de la banca multilateral, como ser la BID, la CAF, el Banco Mundial. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, se podría decir que en el sector de los bosques, los esfuerzos de inversión, ¿no? Fueron, o bueno, son impulsados, ¿no? A través de Fonabosque, que según la rendición de cuentas, ¿no? Que se tuvo en el año 2021, esta inversión alcanzó, ¿no? Lo que es un promedio de 3 millones de dólares por año. Y bueno, se proyecta, ¿no? Para el año 2025 que alcanzará, ¿no? Un promedio, bueno, una cifra, ¿no? De 6 millones de dólares. Bueno, se podría decir que estos recursos, ¿no? Provienen, ¿no? De las actividades de fiscalización y control llevadas a cabo por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, lo que es la ABT. Bueno, se podría decir que finalmente la inversión en el sector estratégico, según la memoria, ¿no? de la economía boliviana de 2018, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre las gestiones de 2015 a 2018, se invirtió, ¿no? Un total de 2.612 millones de dólares, que fueron invertidas en la generación de red energética y otros proyectos para el sector